Bienvenidos entonces a todos, Ángelo también, Joan, Lisette, ya los saludé a todos, creo, Alcinda, Estefanía, bienvenidos. Nuestro encuentro de hoy tiene que ver con la negociación investigativa. Entonces, comenzaremos haciendo algunas preguntas. Y la primera pregunta que me gustaría hacerles es, ¿qué les ha parecido este artículo sobre la negociación investigativa? ¿Cuáles son las ideas más importantes que han podido recoger? Efectivamente, Lisette, se parece mucho a la primera lectura que tenemos. ¿Cuáles son esas ideas que son parecidas? Efectivamente, Ángelo, esa es la idea, ¿no? No quedarse con lo último, con lo que nos ha quedado, sino mirar un poco más allá de lo obvio y hacer preguntas justamente bajo los 5 principios. Exactamente, Ángelo, vislumbrar todo el panorama global y pues buscar nuevas alternativas siempre. Otra vez creo que no activé el micrófono para hablar. Entonces repito la pregunta, ¿qué nos sugiere este principio número 1? No hable solamente de lo que quiere su contraparte, sino de por qué lo quiere. ¿Qué nos sugiere? ¿Cuáles son las 2, 3 ideas más importantes de este principio? Hola, buenas noches. Adelante, Estefanía. Siguiendo con el ejemplo de Chris, me parece que este principio va relacionado con, o se parece o es similar a las negociaciones en 3D, ¿no? Que esa sería una de las ideas principales que plantea, ya que busca, como decía en la anterior lectura, las mejores alternativas. Micrófono. Tienes razón, gracias, David. ¿Tú podrías imaginarte alguna situación, algún ejemplo que nos podría ayudar a todos para entender este primer principio, Estefanía? Por ejemplo, en una reunión de gerentes, ¿no? Si es que la empresa está por irse a quiebra o está entrando en crisis, entonces con la ayuda de todos buscar mejores alternativas para dar soluciones, ¿no? Buscar aliados, podría ser buscar contactos, tener contactos externos, podría ser. Y en realidad de lo que se trata, de lo que habla este principio es justamente de que algunas personas se niegan a realizar algunos trabajos, ¿no? De pronto me gustaría que hicieras aquello, dice. Por ejemplo, cuando hay sobrecarga de trabajo y se requiere hacer horas extras para llevar adelante este trabajo. Entonces uno le pide a un colega que por favor, pues no sé si por favor, pero le pide que haga horas extras y el colega de pronto se niega rotundamente, ¿no? Se niega, dice que no es posible, que tiene otras actividades, que caramba, siempre le piden a él horas extras, pero en esa oportunidad no puede. Entonces hay una especie de reticencia a realizar las horas extras. Si nos quedáramos solamente en eso, si nos quedáramos en la negativa del colega, pues quedaría mal, ¿no? Quedaría mal lo que está sucediendo. Pero si le preguntamos por qué no puede, puede ser que resulte que, por ejemplo, es una persona que tiene una religión muy particular y su religión no le permite o más bien le exige que haga cierto tipo de actividades en ese horario. Entonces, como hemos hablado alguna vez, estos temas de valores son muy complejos de discutir. Entonces, quizás se puede llegar a otros acuerdos, ¿no? Por ejemplo, en lugar de que haga horas extras hoy día, que si mañana más temprano podría llegar, o si estamos cerca del fin de semana, que se lo lleve a su casa y que pueda trabajarlo algún momento particular, etcétera, no sé. Lo importante de este principio es que no solamente hay que quedarse con lo primero que nos dice, sino tratar de encontrar las razones por las cuales las partes no están respondiendo como a nosotros nos gustaría. ¿Algún comentario que ustedes tengan sobre esto o algún otro ejemplo? Otro ejemplo que se me ocurre a nivel organizacional también tiene que ver con
los aumentos salariales, ¿no? Y en alguna ocasión, en una empresa específica donde trabajé, había una persona que estaba solicitando un incremento salarial porque tenía cierta antigüedad y porque, en fin, había realizado buenos trabajos, etcétera. Y las condiciones de la empresa no estaban como para que pudiera darse ese aumento salarial. En consecuencia, se le preguntó por qué, cuál era la razón, qué es lo que le estaba pasando, y resulta que él había ingresado a su hijo al colegio y por lo tanto necesitaba pues pagar el colegio. Lo que sí podía hacer la organización como parte de su política era pagarle parte del colegio del chico al empleado. De esa manera el empleado saldría ganando porque no tendría que pagar toda la pensión. Y también la empresa, por dos razones. Primero, porque tendría crédito fiscal, porque la factura vendría a su nombre. Y segundo, porque se habría ganado la fidelidad de un empleado, ¿no? En el sentido de que la empresa se está preocupando por él. Obviamente este ejemplo es casi único porque no en todas partes se da esto. Pero se pueden hablar sobre temas de seguros también, temas, por ejemplo, a mi hermano le debían un montón de plata por un conjunto de cosas que él había hecho. La empresa no podía pagarle directamente el dinero a él y le propuso afiliarlo a un club de estos fin de semana, qué sé yo, como los Sargentos, el tenis club, etcétera. Entonces, como no podía pagarle directamente a mi hermano lo que le debían, la empresa pagaba la cuota del club y quedó bien. Se aceptó la negociación, ¿no es cierto? Y cosas por el estilo pueden ocurrir en diferentes empresas. ¿Algún comentario que tengan ustedes? El segundo principio habla trata de comprender y mitigar las limitaciones de la otra parte. Es decir, cuando la otra parte dice que no puede realizar alguna actividad particular. Y como el ejemplo dice, a veces hay el ejemplo habla de un tema de transporte, ¿no? Entonces, a veces ocurren cosas como aquellas y pues quizás podemos considerar los obstáculos que tiene la otra parte como algo que nosotros podríamos apoyar o podríamos resolver. A su juicio, ¿cuál es la idea más importante? ¿Cuáles son las dos ideas más importantes de este principio, por favor? Pienso que podría ser la de no dejar de lado la otra parte, de no dejar de lado sus limitaciones o bien no ignorarlas, no hay que tomarlas en cuenta. Sí, a veces las limitaciones de la otra parte, del por qué no podría hacerlo, se constituyen en oportunidades que nosotros podemos capturar para negociar mejores condiciones, ¿no? Indira, tú tienes el micrófono abierto, seguramente quieres comentar. Buenas noches, Eli, buenas noches, compañeros. Bueno, igual que mi compañera, yo entendía eso, ¿no? Que el tema de las limitaciones del otro lado del equipo, es importante conocerlas, pero también porque pueden servirnos en algún punto como una fortaleza para nosotros, es decir, en el punto de la negociación, ver cuáles son las limitaciones del otro lado, qué necesitan, qué les falta. Creo que esto es un punto fundamental para el proceso de negociación, así nosotros podemos tener de dónde agarrar, digamos, con mayor seguridad al otro lado del equipo. Me gusta mucho tu comentario en el sentido de que las limitaciones de la contraparte se pueden convertir en oportunidades para poder negociar mejores acuerdos, ¿no es cierto? Tal cual como el ejemplo lo muestra, en temas de transporte, producción, etcétera. ¿Se te ocurre a ti alguna situación laboral que hayas vivido algo parecido a eso? No es obligatorio, pero ¿se te ocurre algo así, que las limitaciones de la contraparte se convierten en oportunidades de negociación nuestras? ¿O a quien se le ocurre algún ejemplo? Adelante, por favor. No es fácil buscar ejemplos porque no estamos entrenados todavía en
negociar cosas, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, justamente estábamos conversando en el trabajo donde yo realizo en la universidad, y un compañero decía, bueno, teníamos que hacer un trabajo conjunto, y un compañero decía, para mí no es posible realizar este trabajo, me es muy complicado, no puedo llevar adelante este trabajo. Y yo le decía, pero lo podemos hacer juntos, podemos trabajarlo, digamos, pensamos las ideas los dos juntos y luego lo vamos desarrollando, etcétera. Y lo que el colega me dice es que quizás sí podríamos hacerlo, pero a veces es muy complejo. Y ya me di cuenta que había algo que estaba fallando. Entonces yo le pregunté qué es lo que realmente le preocupaba del trabajo, qué es lo que no conseguía identificarlo, que seamos honestos, que sea honesto conmigo, tranquilo. Me dijo, lo que pasa es que el procedimiento para mí no es muy claro. Yo puedo hacerlo por la parte financiera, pero esta parte de procesos no me es muy claro. Y justo y cabal, yo le dije, pues ahí está la oportunidad, ¿no es cierto? Yo hago la parte de procesos, tú haces la parte financiera, y creo que los dos podemos llegar a un acuerdo. Y mire, casualmente salió bien la cosa, y son cosas que ocurren, ¿no? Que a veces las personas se niegan a hacer algo, no porque no lo puedan hacer en su totalidad, sino porque hay un elemento, algo que no saben cómo hacerlo. Y tomando en cuenta su ejemplo, y eso también tiene que ver un poco con el principio 3, ¿no? De interpretar las exigencias como oportunidades, que es justamente lo que usted mencionaba. Sí, efectivamente, Estefanía, acá voy a poner interpreta las exigencias, es cuando igual en algún momento en mi experiencia, ¿no es cierto? Uno de los gerentes con los cuales yo trabajaba nos pidió que hiciéramos un trabajo. Yo trabajaba en PricewaterhouseCoopers, y ustedes saben que esa empresa solía ser conocida como sobreexigente para sus empleados. Entonces, en una oportunidad, uno de nuestros gerentes nos dijo que teníamos que trabajar horas extras y teníamos que, pues, resolver el trabajo el día de hoy hasta que las velas no ardan. No sé si es un concepto conocido, pero teníamos que hacerlo hoy sí o sí, si no, no iba a funcionar. Entonces, nosotros, bueno, mi colega en realidad dijo, sí, nosotros nos podemos quedar, digamos, hasta que se termine, y si pudiéramos compensar esas horas, digamos, mañana por la tarde, ¿qué pensaría usted? Entonces dijo, claro, podrían tomarse mañana por la mañana, y mi colega dijo, no, mañana por la tarde es mejor para nosotros, quizás aquí mismo podríamos reunirnos. Y fue cuando Bolivia fue al Mundial, cuando empató con Ecuador, en Ecuador, y fuimos al Mundial. Entonces vimos el partido en la televisión y quedó bien. Esa es la idea también, de que a veces las exigencias nos permiten negociar algunas otras oportunidades. Claro, hay que entender también que en esta ocasión el gerente con el que hablábamos también era un fanático del fútbol, ¿no? Por lo tanto, esa idea funcionó muy bien, esa idea funcionó perfectamente bien con este colega. Gracias, Estefanía. ¿Algún otro comentario que ustedes tuvieran? ¿Alguna otra idea que ustedes pudieran manifestar? Bueno, el principio número 4 también es interesante. Dice, creo un terreno compartido con sus adversarios. ¿Algún comentario sobre esto? ¿Algo que les traiga a la mente? ¿Alguna anécdota que ustedes tengan para compartirla? Licenciado, Leslie. buenas noches. Hola, buenas noches, Leslie. Adelante. En este punto, en una de las lecturas que leí había un error común de encontrar demasiados intereses compartidos, que lo veían como algo negativo, pero la verdad no logro comprender por qué sería algo negativo tener demasiado terreno compartido o demasiados intereses compartidos. Ese es el punto que no he logrado entender, licenciado. Oh, perfecto, Leslie, no hay problema. Lo que dice el artículo aquel, que es el primer artículo, uno de los errores de buscar el terreno compartido, es que
a veces las diferencias de opinión son las que generan oportunidades de negociación, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos quisiéramos ir de vacaciones a algún lugar, ¿no? Y de pronto empezamos a buscar algo muy compartido entre nosotros, algo que... Voy a hablar de mis vacaciones ahora, por favor. Estuve en Iquique con mi esposa. Entonces, digamos que mientras mis hijos iban a la playa y se divertían muchísimo, antes comenzaré, decíamos, ¿qué vamos a hacer esta tarde? Entonces, de pronto la idea era vamos todos a la playa, sí, vamos todos a la playa, que sería el terreno común, ¿no es cierto? Vamos todos a la playa. Pero resulta que a mí por lo menos no me gusta la playa, no soy de los que les gusta jugar con agua salada. Entonces yo les decía, habría salido perdiendo yo, ¿no es cierto? Habría salido perdiendo si los acompañaba a ellos a la playa. Entonces lo que les dije es que, ¿qué tal si ellos van a la playa y yo visito unas tiendas? ¿No? En lugar de buscar un terreno común de irnos todos a la playa, estamos tratando de buscar nuestras diferencias. A ellos les gusta principalmente la playa y a mí me interesa ir de tiendas, por ejemplo, ¿no? Entonces, acordamos en que ellos iban a estar en la playa, teníamos un presupuesto para entregarles, para que ellos comieran, etcétera. Mis hijos son un poco más grandes, ¿no? Entonces, y yo me fui con mi esposa. Ella también quería ir de compras, salir de compras. Entonces, otra vez, vamos de compras, parecía el terreno común. Sí, pero tú sabes, Leslie, que quizás a ella le interesaba mirar boutiques, un poco de ropa quizás, y yo desafortunadamente no funciono por ese lado, no me gusta. En fin, prefiero ver sistemas electrónicos, computadoras, radios, videos, televisores, ese tipo de cosas me llaman la atención. No estoy diciendo que vaya a comprarlos, pero me gusta investigar qué cosas nuevas hay, etcétera. Entonces también con ella acordamos que si bien el terreno común era irnos de compras, ella iba a pasar sus compras en unas tiendas especiales y yo iba a estar en otras tiendas. Igual acordamos encontrarnos en un momento determinado, en un lugar determinado y cada uno con su presupuesto. Entonces, esa es la idea, ¿no? La idea es, no siempre el terreno común es el que nos ofrece las ventajas o las oportunidades de negociar. A veces las diferencias también nos ayudan a negociar mejor, como en el caso este que nos muestra sobre los compradores de huevos, ¿no? El terreno común de ellos, el terreno común era la compra de los huevos, pero resulta que no es que ellos querían los huevos, sino más bien uno quería la clara, y el otro quería las yemas. Entonces, de lo que se trata no es de encontrar siempre terrenos comunes, sino más bien de encontrar diferencias y tratar de ver cómo podemos compartir esas nuestras diferencias. No sé si quedó claro más o menos el ejemplo. Bueno, y nuestro último principio sobre este propio artículo tiene que ver con el principio número 5, que dice: continúe investigando aun cuando pareciera que ha perdido el negocio. Y bueno, el ejemplo es claro, ¿no? Cuando uno dice no, cuando a uno le dicen no es posible hacer tal cosa, quizás la idea es preguntar, en lugar de decir, me voy a explicar bien en este caso. Cuando alguna persona, alguna de las contrapartes niega nuestra propuesta, la niega, a veces quedamos frustrados y olvidamos preguntar, por ejemplo, ¿qué es lo que estaría esperando esta persona? ¿Qué podría hacer yo para que esto resulte, ¿no? A ver si por ahí estoy entendiendo mal la situación.
Entonces hay preguntas claves que son importantes reconocerlas. Por ejemplo, esa, ¿no? ¿Qué podría hacer para que esto funcione? ¿O qué estarías esperando que yo haga? ¿O qué estarían esperando que yo haga para que esto funcione? Normalmente esto se da en marketing y publicidad, cuando de pronto uno presenta una idea súper interesante de publicidad y la contraparte dice, no, muchas gracias, no estábamos pensando en eso. Entonces uno dice, bueno, o un proyecto, ¿no? Dice, quisiéramos realizar ese tipo de trabajo, o una idea innovadora, y nos niegan la idea, ¿no? Nos dicen, no estamos esperando eso. Entonces, en lugar de callarse y salir, quizás lo importante es preguntar, ¿y qué es lo que estarían esperando, ¿no? ¿Qué podría hacer para que este proyecto o esta propuesta sea aceptada? Recuerdo alguna vez en un trabajo de auditoría, uno de los colegas gerentes de auditoría le dijo a otro colega que el trabajo que habían realizado estaba mal hecho. Otra vez lo voy a repetir. El trabajo que se había realizado estaba mal hecho. Entonces, en lugar de levantarse de la mesa el colega e irse con el trabajo mal hecho, con todas las dudas de qué significaba un trabajo mal hecho, lo que le preguntó fue exactamente eso, ¿qué es lo que está mal, ¿no? ¿Qué parte de todo el trabajo está mal? Y resulta que no todo el trabajo estaba mal hecho, sino que me voy a inventar esto, por favor, no estaba expresamente en el formato que requería el cliente, y por lo tanto no es que había que rehacerlo completamente porque estaba mal hecho, sino que había que cambiar el formato, nada más. Entonces, el principio dice, continúe investigando aún cuando pareciera que ha perdido todo el negocio, ¿no? ¿Algún comentario, anécdota, ideas sobre estos principios, por favor? Hola. Sí, adelante, Alberto, te estoy escuchando. Adelante, gracias. Yo creo que este principio 5 tiene que ver mucho también con el tema de la proactividad, ¿no? Que cuando vemos, digamos, otras alternativas, digamos, para resolución de un conflicto, por ejemplo, es ahí el momento cuando nuestra proactividad se emplea, ¿no? Por ejemplo, no lo vemos todo perdido cuando ya está, digamos, el barco hundiéndose. Sí, efectivamente, lo que sucede es que a veces las personas no son claras en términos de la negatividad que tienen, ¿no? De por qué no se está aceptando cierto trabajo. Entonces, es bueno preguntarles cuál es la razón por la cual no lo están aceptando, y eso justamente, Alberto, eso nos da oportunidades de ser más creativos, más innovadores, buscar nuevas cosas, producir algo de manera diferente, etcétera. Por lo tanto, el principio 5 dice, no te quedes con la negativa, sino mira más allá, busca más allá, intenta encontrar por qué te están diciendo que no a algún negocio determinado. Gracias, Alberto, por tu participación. Y los estoy siguiendo de todas maneras, ¿no? Ya sea en el chat o ya sea por el micrófono, estoy alerta a sus comentarios. O sea que adelante. A ver, de este artículo que dice justamente la negociación investigativa, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más rescatable que cada uno de ustedes recoge? ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? Está claro el artículo, la negociación investigativa, los 5 principios, está todo bien. ¿Hay alguna pregunta que ustedes tengan, alguna duda, algo que no haya quedado claro? Por favor, no podemos retirarnos de la sesión con dudas. Lo que ustedes necesiten, estoy aquí, haré mi mejor esfuerzo por resolverlos. Vayamos por partes. El primer principio, ¿está claro? ¿Alguna pregunta sobre esto? No hable solamente de lo que quiere su contraparte, sino de por qué lo quiere. Trataremos de buscar las razones. Aquí la pregunta clave es, ¿por qué quiere usted eso, no? ¿Por qué está pidiendo aquello? ¿Cuáles son las razones que lo impulsan a solicitar aquello?
Igual, el segundo principio trata de comprender y mitigar las limitaciones de la otra parte. Tiene que ver con si la contraparte no puede hacer algo, ¿no es cierto? No puede hacer algo. Tratemos de encontrar oportunidades buscando qué cosa podemos hacer nosotros por la contraparte. ¿Cómo podríamos ayudarle a hacer algo? Como les comentaba el colega él podía hacerse cargo de las finanzas y yo de la parte de producción. Y por lo tanto, no es que no podía hacer el trabajo, simplemente había algo que él no conocía muy bien. Igual las exigencias como oportunidades, es cuando si alguien ya, Alberto decía, a veces lo que nos están pidiendo nos vuelve más creativo, ¿no? Nos vuelve más ingenioso y tratamos de encontrarles nuevas oportunidades para llevar adelante nuestro trabajo. El principio 4 dice, crea un terreno compartido. En realidad no se trata de, quizá la traducción no es mejor, no se trata de encontrar un terreno compartido, sino se trata de encontrar oportunidades de colaboración entre las partes, ¿no? Como en el caso de los huevos, ¿no? Unos quieren yemas y otros quieren claras. Entonces, no es que todos queremos lo mismo siempre. Y les he dado el ejemplo de las vacaciones de mi casa, que espero que haya quedado claro. Finalmente está el principio número 5, acá, que dice, no, nunca nos quedemos con el no, ¿no? Nunca nos quedemos con el no, sino más bien preguntemos qué podría hacer yo para que esto funcione. ¿Cómo podríamos mejorar la situación para que esto funcione? Esos son los 5 principios fundamentales de la negociación investigativa. Ahora sí, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario final. Espero que todos hayan leído el artículo y pues me gustaría que para el día jueves, que es nuestra siguiente sesión, lo releyeran, lo volvieran a leer, porque hay otro artículo que es el que tenemos que trabajar el día jueves. Si ustedes recuerdan, para el día jueves tenemos, a ver, permítanme cerrar esto un momento. Para el día jueves tenemos el artículo sobre la ruta hacia una negociación exitosa. Y básicamente es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de cómo es que se negocia y cómo es que ciertas personas han llevado al éxito una situación muy conflictiva en una empresa, en una institución muy particular. Espero que ustedes lo puedan leer también. No son complicados, no es complicado. A quienes les gusta el fútbol verán cómo un club de fútbol se ha transformado de un club en decadencia en un club altamente exitoso. Y se habla se habla de cómo es que estas personas o esta gente negocia de principio a fin. Es un ejemplo de una negociación exitosa, ¿no? Y si ustedes no tienen ninguna otra exigencia, ninguna otra pregunta, les recomiendo que por favor lean con cuidado este artículo y el anterior. Y pues ya nos estaríamos viendo. Estefanía, te estoy escuchando. Tienes el micrófono abierto, adelante. Sí, Lice, una cosita. Mire, yo el día domingo he tratado de enviar los mapas mentales al foro, ¿no? Yo había entendido que había que hacer un mapa mental por cada artículo, pero según la consigna del foro parece que hay que hacer un mapa mental de los 2 artículos, ¿no ve? De la lectura de los 2 artículos se hace un solo mapa mental. Entonces, pero yo había entendido al revés y había hecho 2 por separado. El sistema no me ha permitido ya enviar el segundo mapa conceptual, solo me permitió enviar un elemento nada más. Entonces, yo me he permitido enviarle a su correo el segundo mapa mental que
que he hecho, claro que está dentro de antes de la hora de vencimiento de plazo y hasta que lo he hecho el domingo, no sé si igual sirve o no, si puede ser por esta vez. En primer lugar, te agradezco que hayas enviado el artículo a mi correo electrónico. Lo he recibido, lo he calificado, pero definitivamente la consigna dice que es un solo mapa mental de los 2 artículos. Entonces, otra vez, gracias por enviarme al correo, por no descuidarte, pero mejor si es un solo artículo un solo mapa mental por los 2 artículos. Ok, sí, eso es lo que me he dado cuenta después, leyendo bien la consigna del foro. Lo voy a tomar en cuenta, por licenciado, gracias. No, gracias a ti más bien por comunicarte y muchas gracias por su participación. Es muy importante para mí que ustedes puedan participar porque repetir lo mismo que dice el artículo no tiene sentido, ¿no? Es importante que ustedes lo lean, siempre lo lean con cuidado. Este artículo de la negociación exitosa tiene 10 páginas, eso creo que se lee en media hora máximo, se subraya con cuidado, etcétera. Entonces, como les decía, la lectura, me gustaría que las lecturas las traigan hechas para poderlas comentar y para poder charlarlas en nuestras sesiones. La lectura tiene que significar un momento de reflexión para ver qué son las cosas más importantes. En segundo lugar, si hay algunas preguntas, cómo podemos recoger las preguntas. Y en tercer lugar, si nosotros tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de una negociación exitosa, ¿no? De cómo hemos llevado adelante una negociación exitosa. Bueno, muy bien, muchas gracias por su participación. En este momento voy a revisar todos sus comentarios, voy a calificarlos y nos estaríamos viendo el jueves. Nos estaremos viendo, es un decir. Estaríamos conversando el día jueves sobre los 2 artículos, el que dice la negociación investigativa y una negociación exitosa. La ruta hacia una negociación exitosa. Que les vaya muy bien entonces, ¿sí? Buenas noches.